Bueno, acá en el calendario se puede ver la fecha de nuestro primer parcial, que sería el sábado 19 y va a ser a las 2 de la tarde, ¿sí? Este horario ya es oficial, salió esta semana, creo que ayer creo que me llegó a mí la resolución donde figura, ¿verdad?, los horarios de exámenes de todas las materias, y entre ellas física 4 figura sábado 19 a las 2 de la tarde. Y también figura nuestro segundo parcial, que va a ser el 24, martes 24 de mayo, a las 2 de la tarde también. Las clases van a ir hasta el 21, o sea, nuestro último día de clase es este martes 16. Entonces, eh, capaz si podemos organizar, como cada miércoles y los martes nosotros tenemos clase, podemos organizar un meet donde nos reunimos ahí y repasamos un poco para el parcial. Y acá esta semana creo que hay suspensión. No me acuerdo muy bien cuál de las 2 semanas hay suspensión. Pero podemos ver también si ustedes necesitan, si quieren, me tienen que pedir nomás un repaso, ¿verdad? Así como hicimos en el primer taller, ¿verdad? Que espero que les haya ido bien a los que están. Bueno, eso era todo por el lado de información de exámenes. El primer parcial, su contenido es del capítulo 1 hasta el capítulo 4, que es el capítulo que vamos a dar hoy, ¿verdad? Entonces, ese sería el contenido del primer parcial. Bueno, ahora sí, voy a presentar otra vez la pantalla de mi tablet para empezar a desarrollar el capítulo de hoy. Bueno, ahí está. Bueno, el capítulo de hoy que vamos a desarrollar hoy es el capítulo número 4. El capítulo número 4 se trata sobre capacitancia y dieléctricos. En este capítulo vamos a ver un poco qué es un capacitor, qué es la capacitancia y qué son los dieléctricos, ¿verdad? Para empezar, primero tenemos que conocer lo que es un capacitor. Ahí dice que es un dispositivo que almacena potencial eléctrico y carga eléctrica. Un capacitor está compuesto, ¿verdad? Eh, es un elemento de un circuito, ¿verdad? Es algo que nosotros podemos irnos a una ferretería y decir, hola, me puedes dar un capacitor de tal característica, y te van a dar, ¿verdad? Eh, ¿En qué consiste básicamente un capacitor? Un capacitor consiste en dos conductores, que en este caso serían estas dos placas paralelas, separados por un material aislante, una distancia d, ¿sí? Estos dos conductores, o sea, estos dos materiales conductores que forman parte del capacitor, están conectados, ¿verdad?, a otros conductores que forman parte del circuito, ¿sí? Estas líneas negras representan también conductores que son parte del circuito, ¿verdad? Esto puede ir acá y está conectado a una batería que te da una diferencia potencial, y ahí este es un circuito, por ejemplo. Pero ahora mismo eso no nos importa tanto, lo que nos importa es entender bien qué es lo que es un capacitor. Más adelante vamos a trabajar con circuitos, ¿sí? Entonces, ahora mismo, ¿qué es un capacitor? Un capacitor es un elemento de un circuito
que consiste en dos conductores separados por un aislante. Generalmente el aislante con el que vamos a estar trabajando es el aire, en este caso el vacío. Cuando hablemos de dieléctricos al final del capítulo, vamos a introducir dentro de estos dos conductores un aislante diferente al vacío y vamos a ver cómo es lo que se comporta, ¿verdad? Bueno, al estar conectados estos dos conductores a una batería, lo que se produce es que hay una diferencia de potencial entre estas dos placas metálicas. Al haber una diferencia de potencial, obviamente hay un exceso de carga positiva en un lado, un exceso de carga negativa al otro lado de las placas y hay un campo eléctrico entre estas dos placas conductoras, ¿sí? Que están separadas a esa distancia D. Entonces, básicamente en esto consiste un capacitor. ¿Y qué es lo que hace un capacitor? Un capacitor almacena energía, energía potencial eléctrica. Así como nosotros en mecánica, vamos a hacer otra vez analogía para comparar un poco, tenemos lo que es un resorte, ¿verdad? Un resorte, si nosotros lo estiramos, almacenamos energía potencial elástica, igual también si lo comprimimos, ¿verdad? Almacenamos energía potencial elástica, ¿sí? En este caso, el capacitor se comporta como un resorte, ¿verdad? Que lo que hace es que almacena energía potencial eléctrica. Bueno, este capacitor tiene características y una de ellas, y la más importante, que lo define es la capacitancia. ¿Qué es la capacitancia? Es una constante propia de cada conductor aislado que depende de dos factores importantes. Esto puede ser una pregunta de teoría muy fácilmente, ¿sí? Pueden ir resaltando, si yo le voy a decir, esto por ejemplo puede salir en teoría, así cuando me dicen, profe, que por ejemplo puedo repasar, bueno, repasen lo que yo les voy diciendo porque son cosas clásicas. Bueno, ¿de qué depende la capacitancia? La capacitancia depende de, primero, la disposición geométrica de los conductores, que incluye el tamaño, la forma y el espaciamiento de las armaduras, ¿verdad? En este caso, armadura se refiere, ¿verdad? A los conductores, ¿verdad? Luego está el segundo factor importante, que es la propiedad del medio en que están dichos conductores, ¿verdad? Entonces, lo más importante eh, es la disposición geométrica, que sería ya la forma, el tamaño y la distancia que se separa, por la que están separados esos dos conductores. Y la otra es las propiedades del medio, ¿verdad? Si está en el vacío, si es que entre esos dos conductores hay otro tipo de aislante, ¿verdad? Entonces, de esos dos factores depende la capacitancia del capacitor. ¿Y qué es lo que nos representa esa capacitancia? Nos da la carga que almacena ese capacitor para una determinada diferencia de potencial, ¿verdad? Y ahí viene, de ahí sale, ¿verdad?, esta fórmula, que es la capacitancia es igual a la carga dividido la diferencia de potencial que existe entre los dos conductores que forman parte del capacitor, ¿verdad? Entonces la capacitancia lo que me da es la carga que puedo almacenar en ese capacitor para una determinada diferencia de potencial. La capacitancia se mide en faradios y un faradio es un coulomb por volt, ¿sí? Bueno, posibles temas de teoría, eh, hallar capacitancia de capacitor de placas paralelas, hallar capacitancia de capacitor esférico, hallar capacitancia de capacitor cilíndrico. ¿Por qué son temas de teoría? Porque son, vamos a decirle, problemas prácticos, pero problemas prácticos que son, ¿cómo es que se dice? Que no son numéricos, son, te- bueno, se me fue la palabra, no son numéricos, son,
Ustedes me entienden ya. Son problemas prácticos que no son numéricos, ¿verdad? Que todo con constante capacitance, carga de valor A, ¿verdad? Se me fue la palabra, no puedo creer. 5 años en la facultad diciendo eso, pero ahora se me fue. Literales, no, bro. Literales, gracias, eso es. Son problemas prácticos, pero son literales, ¿verdad? No son numéricos. Eh, bueno, eh, y acá, ¿qué es lo que vemos, verdad? Todos dicen hallar capacitancia del capacitor. ¿Qué es lo que cambia? Placas paralelas, el otro es esférico, el otro es cilíndrico. Básicamente lo que cambia es la forma que van a tener esos conductores, ¿verdad? Un capacitor que tiene dos conductores que son placas paralelas. Otro capacitor que los conductores son esféricos. Otro capacitor que los conductores son dos cilindros, ¿verdad? Entonces lo que cambia es la forma, ¿verdad? Y la disposición de estos conductores, ¿verdad? Que básicamente es este primer factor que afecta a la capacitancia. Bueno, ahí vamos a ir viendo ahora cómo se calculan esas capacitancias, ¿verdad? El primero de todo vamos a ver el más simple, que es de placas paralelas, ¿verdad? Em, bueno, vamos a resolver y después vamos a ver las particularidades que hay que ir teniendo en cuenta cuando resolvemos este tipo de ejercicios, cuando tengamos que hallar capacitancias. Bueno, en primer lugar vamos a leer el enunciado y dice que tenemos las placas paralelas de un capacitor con vacío. Es importante saber cuál es el material que hay entre las dos placas, ¿verdad? Entre los dos conductores. Están separados a una distancia de 5 milímetros y tienen 2 metros cuadrados de área. Se aplica una diferencia de potencial de 10.000 volts o 10 kilovolts a través del capacitor. Calcule A, la capacitancia, B, la carga en la placa y C, la magnitud del campo eléctrico en el espacio entre ellas. Bueno, acá se ve en el dibujo lo que es el capacitor, ¿verdad? Básicamente, como les dije, tenemos dos placas conductoras y estas dos placas conductoras están conectadas, ¿verdad?, a otros conductores que forman parte del circuito y entre estos dos puntos hay una diferencia de potencial igual a 10.000 volts, ¿sí? Al haber esa diferencia de potencial, se acumula carga positiva en un lado del capacitor y el otro lado se acumula carga negativa. Al haber esa diferencia de cargas, lo que existe es este campo eléctrico en medio de estas dos placas paralelas, ¿sí? Estas placas están separadas a una distancia D, que nos dice el ejercicio que es de 5 milímetros, y estas placas, esta y esta, tienen un área, eh, esas dos placas tienen un área de 2 metros cuadrados cada una, ¿sí? Es muy importante también saber eso. Bueno, entonces, una vez entendido el problema, ¿verdad? Vamos a ver el primer ítem. Nos pide calcular la capacitancia. Y nosotros acá vamos a aprender que la capacitancia es igual a la carga dividido en la diferencia de potencial. Bueno, nosotros que ya sabemos la diferencia de potencial que nos da el ejercicio. Carga dividido diferencia de potencial que es 10.000 volts. Entonces, esto vamos a tener acá en stand-by y vamos a llamarla esta ecuación 1, ¿sí? Ahora, lo que no tenemos es la carga para calcular esta capacitancia. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que determinar cuál es la carga que hay en nuestras placas paralelas. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Y lo que podemos hacer es calcular el campo eléctrico que hay entre esas dos placas y con ese campo eléctrico podríamos calcular lo que viene siendo eh, las cargas, ¿verdad? La carga que existe en esas placas. ¿Por qué yo sé esto? Porque yo aprendí en el capítulo número 3 que la diferencia de potencial que tengo como dato se puede relacionar con el campo eléctrico. ¿Cómo se puede relacionar con el campo eléctrico? Con esta fórmula que aprendimos antes del taller, ¿verdad? La diferencia de potencial es igual
al campo eléctrico por la distancia que hay entre los dos puntos que yo sé cuál es la diferencia potencial. Acá en el dibujo me dice que entre este punto A y este punto B, la diferencia potencial es delta B, que es de 10 kilovolts, ¿verdad? Pero yo en realidad quiero saber entre este punto rojo y este punto rojo, ¿cuál es la diferencia potencial, ¿verdad? Porque esa es la distancia D que yo tengo, ¿verdad? Esa es la distancia D que yo tengo. Yo no tengo la distancia de A a B, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo les dije que esta placa es un conductor y esta línea negra también es un conductor que forma parte del circuito, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos por conocimientos teóricos que aprendimos en capítulos anteriores que un conductor es una superficie equipotencial. ¿Qué es una superficie equipotencial? Una superficie equipotencial es una superficie cuyos puntos están a un mismo potencial eléctrico. Quiere decir que cualquier punto de este conductor está a un mismo potencial. Vamos a ponerle un potencial azul, ¿verdad? Todos esos puntos tienen el mismo potencial. Y lo mismo pasa con el otro lado. Todos estos puntos están a un mismo potencial. ¿Por qué? Porque son conductores y están conectados entre sí. Entonces, yo puedo decir que el potencial en A es igual al potencial en este punto rojo que está acá, que acabo de encerrar en círculo. Y el potencial en B es igual al potencial en el punto que acabo de encerrar ahora en círculo. Entonces quiere decir que la diferencia potencial de 10 kilovolts es igual a la diferencia de potencial entre estos dos puntos rojos, ¿sí? Entonces, yo ya tengo la diferencia potencial entre esos dos puntos, tengo la distancia entre esos dos puntos, y con eso, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo el campo eléctrico, ¿sí? Bueno, eso por un lado, ahí puedo calcular el campo eléctrico. Ahora, ¿cómo yo puedo relacionar el campo eléctrico con mi ley, con mi carga? Por la ley de Gauss, ¿verdad? Yo aprendí en el capítulo 2, yo aprendí la ley de Gauss, que es una forma de calcular el campo eléctrico. Por ley de Gauss. Y esta ley de Gauss me relaciona la carga con mi campo eléctrico, ¿sí? La integral cerrada de línea, de área, perdón, igual, de por A igual a la carga cerrada dividido epsilon sub 0. ¿Verdad? Yo ya tengo como valor constante el área, entonces sale de la integral, la verdad, la integral de una constante es la constante básicamente, y yo sé que esa constante vale 2, ¿verdad? 2 metros cuadrados. Yo tengo el valor del área y tengo el valor de este epsilon sub 0, y ahí ya relaciono el campo eléctrico con lo que viene siendo mi carga. De acá yo puedo despejar el campo eléctrico, colocar en función de la carga. Y, y el campo eléctrico puedo meter en la ecuación ahí que está arriba, que voy a llamarle 2. Y puedo tener delta B igual a la carga dividido a epsilon sub 0 por D. Y yo esto puedo despejar para tener la carga, la diferencia de potencial por A por epsilon sub 0 dividido la distancia D. Esto yo
meto en la ecuación uno, estoy haciendo todo literal. ¿Por qué? Porque no me quiero equivocar hasta el final, ¿sí? Es una opción que tienen ustedes. Pueden ir reemplazando y hallar valores numéricos, pero cuantas más veces ustedes metan en su calculadora, más tienen la posibilidad de equivocarse, ¿verdad? Entonces, básicamente yo lo que hago es resuelvo todo de forma literal y después utilizo solamente una vez mi calculadora para calcular el valor, ¿verdad? Entonces, la ecuación uno decía que la carga se dividía entre 10.000, ¿verdad? Entonces, básicamente yo lo que voy a tener es delta B por A por epsilon sub 0. ¿Y 10.000 qué es? 10.000 es delta B. Y ahí este valor se simplifica. Entonces yo tengo que la capacitancia para un capacitor de placas paralelas es igual al área de las placas por epsilon sub 0 dividido la distancia que hay entre las dos placas, ¿verdad? Podrían utilizar como fórmula, ¿verdad? Pero yo les recomiendo siempre demostrar esto en el examen, ¿verdad? Pero también es bueno saber la fórmula para saber que estás haciendo bien. Ahora sí podemos reemplazar todo numéricamente estos 2 metros cuadrados. Epsilon sub 0 es epsilon sub 0. Y la distancia es 5 por 10 a la menos 3, que era 5 milímetros. Esto a mí me salió 3,54 nanofarad. Entonces básicamente esta es la respuesta para nuestro ítem A, ¿sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda de por qué se hizo algo? Bueno, bueno, genial. Bueno, disculpen. Ahora, vamos a ver el ítem B, la carga en cada placa. Y la carga en cada placa, nosotros ya podemos, o sea, ya determinamos que es esto, ¿verdad? Ahí ya tenemos la carga en cada placa. Entonces, básicamente lo que nos queda es reemplazar eh, numéricamente en esa ecuación los valores. O lo que podemos hacer es utilizar la fórmula de capacitancia, ¿verdad? Ya que aprendimos algo nuevo, vamos a utilizar, ¿verdad? Para decir que ya sabemos usar. Entonces, la capacitancia por la diferencia potencial me va a dar la carga en cada placa. Y eso es igual a 3,54 por 10 a la menos 9, que es nanómetros, por 10.000. Esto es igual a 35,4 micro, como es carga, scope. Así me salió a mí. Si a ustedes les llega a salir diferente, ¿verdad? Eh, Cuando hacen, me consultan sin problema. Bueno, después por último nos pide la magnitud del campo eléctrico en el espacio entre ellas. Y nosotros ya determinamos el campo eléctrico. Determinamos que el campo eléctrico es o esto o esto, ¿verdad? Eh, a ver si les resalta. O eso. Bueno, está muy lento. Ahí está. O eso, ¿verdad? Cualquiera de los dos nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Y va a salir exactamente lo mismo. Entonces, si usamos esta fórmula, campo eléctrico es igual a la carga dividido el área por epsilon sub 0, que salió de la ley de Gauss, que es lo que vamos a tener. 35,4 por 10 a la menos 6 dividido 2 por epsilon sub 0. Y esto a mí me salió 2 por 10 a la 6 newton por Coulomb. Y ese es el campo eléctrico que hay entre las dos placas. Bueno,
Está todo claro. Bueno, ahora les voy a decir cómo se resuelven estos tipos de ejercicios. Si vieron, es todo muy claro, es todo relativamente fácil, la verdad. Em, y todos los problemas son así. ¿Sí? Todos los problemas se resuelven prácticamente de la misma manera. ¿Sí? Vamos a tener un capacitor y este capacitor ¿qué es? Dos conductores separados por un aislante, que están separados a una distancia d y entre ellos hay una diferencia potencial delta V. Eso quiere decir que entre ellos, entre los dos conductores, hay un campo eléctrico. Todos los capacitores son así. Yo les acabo de decir algo completamente genérico y completamente aplicable a todos los capacitores. Yo sé que la capacitancia es carga sobre delta V. Yo sé, esto luego va a ser el primer paso, siempre el primer paso. Yo sé esta relación me va a ayudar muchísimo. Esa relación me va a ayudar muchísimo. Yo tengo que calcular esa diferencia potencial que hay entre estos dos, eh, entre estas dos placas, ¿verdad? Y que también yo sé cómo calcular ese campo eléctrico que hay entre las dos placas. Con estos tres pasos, ustedes ya relacionan todo lo que necesitan para poder calcular cualquier cosa que el ejercicio les llegue a pedir. Ya tienen acá la carga, con la carga está relacionada al campo eléctrico, ¿verdad? La diferencia potencial que está acá en la fórmula también está relacionada con el campo eléctrico de esta forma. Y el campo eléctrico ustedes pueden relacionar con la carga de esta forma. Y el campo eléctrico está relacionado con el área de los conductores. También pueden relacionar el área con la carga de los conductores. O sea, pueden relacionar de todo con estas tres ecuaciones. ¿Sí? Básicamente así es como se resuelve cualquier tipo de capacitor, ya sea de placas paralelas, ya sea esférico, ya sea cilíndrico, ¿verdad? El siguiente ejercicio, por ejemplo, es un ejercicio literal y básicamente es un capacitor, pero que es cilíndrico, ¿verdad? Tiene una forma cilíndrica. Las superficies son dos cilindros, ¿verdad? Y después tengo otro ejercicio donde los capacitores, o sea, los conductores son dos esferas, ¿verdad? Una esfera hueca y una esfera maciza están separadas por una distancia donde hay un aislante entre ellas, ¿verdad? Em, Voy a resolver este del cilindro, que capaz es el más complicado, y les voy a dejar a ustedes el de las esferas, ¿verdad? El capacitor esférico, para que practiquen, ¿verdad? Y para que vean que se resuelve exactamente de la misma forma. Bueno, nos dice el enunciado que tenemos un conductor cilíndrico largo que tiene un radio RA y densidad lineal de carga menos lambda. Está rodeado por una coraza conductora cilíndrica coaxial con radio interior RB y densidad lineal de más lambda. Calcule la capacitancia, perdón, por unidad de longitud para este capacitor, suponiendo que hay un vacío en el espacio entre los cilindros. Bueno, básicamente, como le dije, ese cilindro interior de radio RA representa a una placa, ¿verdad? Que tiene una carga positiva, dice ahí en el dibujo. Y el cilindro más externo representa a otra placa
conectada, ¿verdad?, a otro conductor, lo que te da ahí una diferencia de potencial. O sea, te dice que hay una diferencia de potencial entre estos dos cilindros, que hay una carga menos Q, y está separado una distancia. ¿Y a qué es igual esta distancia? Esta distancia es igual a RB menos RA. Entonces, básicamente, eh, lo que nosotros tenemos es un capacitor. ¿Sí? Si analizan así ustedes, los dos cilindros, lo que tenemos es un capacitor, donde en cada cilindro hay una carga linealmente distribuida, lambda. ¿Sí? Bueno, una vez analizado eso, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la capacitancia es igual a la carga dividido la diferencia de potencial. Como dato que yo puedo tomar como dato la carga. ¿Sí? Yo puedo decir que yo tengo el valor de la carga y la carga es lambda. ¿Sí? Lambda sobre L, ¿verdad? O sea, la carga es lambda por L, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué dijimos? Dijimos que la diferencia de potencial, eh, ¿a qué va a ser igual? La diferencia de potencial va a ser igual la integral campo eléctrico por la distancia que hay entre los puntos. ¿Sí? A ver, esa diferencia de potencial es entre un punto acá, que vamos a llamarle punto A, y un punto acá, que vamos a llamarle punto B. Punto A está en el cilindro, en la superficie del cilindro interior, el punto B está en el cilindro exterior, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es calcular esa diferencia potencial entre A y B. ¿Sí? ¿Y cómo nosotros calculamos la diferencia de potencial para, para un cuerpo, ¿verdad? No para una carga puntual? Lo que hacíamos era que integrábamos, ¿verdad? Por eso es que escribí esta fórmula de forma diferencial. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial va a ir variando a medida que yo recorro esta distancia entre A y B. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que varía ahí? Varía mi campo eléctrico. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico está en función a esta distancia R. Esta distancia R, lo más sencillo que podemos hacer es siempre tomar medida del centro de los dos cilindros, ¿verdad? Porque si nosotros tomamos acá, podemos calcular para el valor R al campo eléctrico y a medida que crece, ¿verdad? Podemos ir calculando el valor del campo eléctrico para cualquier punto que esté entre A y B, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos falta acá? Lo que nos falta es este campo eléctrico en función a esa distancia R. ¿Y cómo nosotros calculamos campo eléctrico? Por la ley de Gauss, ¿verdad? Por ley de Gauss, ¿qué yo tengo? Yo tengo la integral cerrada de área de E por dA es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Y yo qué sé? Yo sé que la integral del diferencial área es el área y el área superficial de un cilindro es 2pi por el radio por la longitud L, ¿verdad? Esta longitud L que está acá. O sea, yo básicamente lo que calculé es el perímetro de la base y multipliqué eso por su altura y ahí tengo el área superficial de mi cilindro. Bueno, em, ¿por qué acá está R minúscula? Porque es el área de la superficie gaussiana. ¿Yo cómo tomo mi superficie gaussiana para un cilindro? Y tomo un cilindro nuevamente, ¿verdad? Un cilindro cuyo radio va a variar de RA a RB. ¿Sí? Voy a hacer un zoom a la imagen para que puedan ver. Esa es mi superficie gaussiana donde su radio es R minúscula y va a variar de RA a RB.
Ahí yo ya definí también eh, esos límites para mi próxima integral. La carga encerrada es igual a toda la carga del cilindro interior y la carga del cilindro interior es más lambda. Y lambda por L es igual a la carga total, ¿verdad? Bueno, y esto dividido epsilon sub 0. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Tengo que se me simplifica la longitud y tengo que el campo eléctrico es igual a lambda sobre 2 pi por r por epsilon sub 0. Y ahí, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo el campo eléctrico en función a r. Y puedo calcular el campo eléctrico que existe en cualquier punto entre A y B. Entonces ahí yo puedo aplicar esta diferencia de potencial entre A y B. Es la integral de nuestro campo eléctrico, que es lambda sobre 2 pi r epsilon sub 0 por diferencial r. Y como les dije, nos vamos a ir de RA hasta RB, ¿verdad? Para llegar del punto A al punto B. Bueno, acá ¿qué hacemos? Sacamos todo lo que es constante fuera de la integral y nos queda lambda sobre 2 pi r epsilon sub 0, la integral de RA a RB de diferencial r sobre r. Y esta es una integral que nosotros conocemos, que es igual a 2 pi, disculpen, ahora sí, 2 pi por r por epsilon sub 0, ¿ok? Por r. 2 pi por epsilon sub 0. Ah, es que acá saqué mal esto. Opa. Ahí. 2 pi por epsilon sub 0 por el logaritmo natural de b menos logaritmo natural de a, que podemos simplificar logaritmo natural de b sobre logaritmo natural de a. Así. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la diferencia de potencial. Y la capacitancia, que es igual a la carga, que yo sé que la carga es lambda por L, dividido la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es lambda sobre 2 pi epsilon sub 0 por el logaritmo natural de RB sobre RA. Acá se nos simplifica lambda. Y como el ejercicio nos pedía la capacitancia por unidad de longitud, lo que tenemos que calcular es la capacitancia dividido la longitud. Y acá que queda 2 pi epsilon sub 0 dividido el logaritmo natural de RB sobre RA. Y ahí está. Esa es la capacitancia por unidad de longitud para un capacitor cilíndrico. Ya tienen otro tema posible de teoría, ¿verdad? Un problema literal, ¿verdad? Y otra vez, las tres cosas. Esta fórmula y esta fórmula. Si van a resolver el siguiente, ¿verdad? Que es este, de un capacitor esférico, van a hacer los mismos pasos. Van a tratar de calcular la diferencia de potencial, pero no van a tener el campo eléctrico porque el campo eléctrico varía según la distancia al centro de la esfera. Entonces van a calcular por ley de Gauss y así. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este? Profe, yo no entendí en al comienzo cuando explicaste por qué era un capacitor el cilindro, pero atendí todo el ejercicio y como ya. Pero, ¿qué consideraste ahí? Ese dibujito que hiciste. Este que está acá al lado del cilindro. Sí, ese. Bueno, Porque viste que dijiste que eran dos placas, o sea,
como dos placas separadas y ahí pues el cilindro es continuo, vamos a decir. Y eso es lo que no entendí. Entiendo, sí. Bueno, estaba haciendo nomás una semejanza para que veas que la descripción general que yo di sobre el capacitor se aplica para ambos, ¿verdad? O sea, para cualquiera, porque es una descripción general, ¿verdad? Voy a aplicar nuevamente, pero es una semejanza nomás. Vamos a ver si explico mejor ahora. Vamos a poner otro color. Esta superficie que está acá, que voy a pintar en este color, ¿verdad? Que es del cilindro interior. Esa superficie es como si fuera y cumple el papel, vamos a decirle, de una placa, ¿verdad? Una placa paralela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos puedes agarrar y cortar acá, después desenrollar tu conductor y tu cilindro y tener una placa, ¿verdad? Es como si fuera eso, no es que es igual, es como si fuera, estoy comparando uno con otro, ¿sí? Después la superficie externa de nuestro cilindro es como si fuera la otra placa paralela. Y estos dos están separados por vacío. Esta separación que hay acá entre ellos dos, a ver si dibuja, esa separación que se marcó ahí en rojo, esta, esa separación es vacío. Y acá también hay vacío, están separados por vacío. Están separados a una distancia d que es igual a RB menos RA. O sea, Ahí sí entendí ya, profe. Gracias. genial. Bueno, entonces, es para que vean más que, o sea, por más de que sea una forma cilíndrica, y capaz asuste, ¿verdad? El dibujo, tiene su simplificación, ¿verdad? Es un capacitor y ya está, ¿verdad? Bueno, y lo mismo, así mismo también se resuelve este capacitor esférico, que este yo le voy a dejar ya a ustedes para que practiquen, ¿verdad? Obviamente les voy a subir el resuelto. Y después también está este, que es un poco particular, que también es un capacitor. Básicamente lo que le está pidiendo es la capacitancia por unidad de longitud entre los dos alambres, ¿verdad? Y nuevamente, este alambre se comporta como un conductor, este alambre se comporta como el otro conductor, están separados a una distancia y entre ellos hay vacío. Y básicamente van a usar otra vez la fórmula de capacitancia que está acá resaltada en amarillo. Van a aplicar la ley de Gauss. ¿Para qué? Para calcular el campo eléctrico entre estos dos conductores. Y después van a aplicar la relación de diferencia potencial con campo eléctrico para calcular la diferencia potencial que existe entre estos dos puntos. Y ahí van a sacar esta ecuación que está acá. Es el mismo procedimiento. Y si se fijaron, les mostré cuatro formas de capacitores. Y todos se resuelven de la misma forma. Ese le voy a dejar también a ustedes. Y vamos a pasar a lo que viene siendo la asociación de capacitores. Como yo les dije, un capacitor, yo me puedo ir a la ferretería o cualquier lugar comercial que se dedique a comercializar este tipo de elementos del circuitos y puedo pedirle un capacitor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo voy a ver, vamos a ponernos en el ámbito profesional. Ustedes van a ver mejor esto en la gente industrial el siguiente semestre en electrotecnia y la gente de civil dentro de 2 semestres también en electrotecnia, ¿verdad?
van a ver más en el ámbito profesional. Pero vamos a suponer que nosotros ya sabemos todo física 4, ¿verdad? Ya sabemos cómo lo que se comporta un circuito. Y bueno, yo por ejemplo soy eh, de civil, entonces le voy a dar un ejemplo de civil, ¿verdad? Gente industrial capaz igual va a entender el ejemplo que voy a dar. Yo estoy en mi edificio como ingeniero residente, ¿verdad? Y estoy en la parte donde se está haciendo las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Se están haciendo las instalaciones eléctricas del edificio y este edificio cuenta con capacitores, ¿verdad? La instalación eléctrica cuenta con capacitores, ¿verdad? Y el ingeniero electromecánico me pasa, ¿verdad? La memoria de cálculo y me pasa los planos, o puedo hacer yo también, ¿verdad? Puedo hacer yo, que soy ingeniero civil, puedo calcular el circuito, puedo ver qué capacitor yo necesito, ¿verdad? Lo que sí, veo yo la capacidad de mi capacitor que yo necesito instalar. Y ahí dice que yo necesito, a ver cuándo era que salió acá, 3,54 nanofaradios, ¿verdad? Y yo no me voy a ir a la ferretería o al local comercial que comercializa estos capacitores y le voy a decir, dame un capacitor con capacitancia 3,54 nanofaradios. Porque no va a tener eh, un capacitor con capacitancia tan específica. Porque solamente eh, yo en mi edificio necesito un capacitor con esas características. Entonces, ¿qué es lo que yo me voy a encontrar cuando me vaya a la ferretería o cualquier lugar comercial para comprar un capacitor? Me voy a encontrar con capacitores con capacitancias ya establecidas, ¿verdad? Con capacitancias comerciales, ¿verdad? De un nanofaradio, de dos, de tres, ¿verdad? Está todo ya fijo, ¿verdad? O sea que yo no voy a encontrar un capacitor con la capacitancia exacta que yo necesito. Espero que hayan entendido la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo de alguna forma, con los capacitores que hay comercialmente, tengo que eh, adaptarme y conseguir ese capacitor con la capacitancia que yo necesito, ¿verdad? Y es ahí donde entra la asociación de capacitores. Yo puedo asociar un capacitor con otro para tener una capacitancia equivalente, ¿verdad? Que es la capacitancia que yo necesito en mi edificio, ¿verdad? Y hay dos formas de asociar capacitores. Capacitores en serie y en paralelo. Y vamos a explicar ahora eh, cómo es cada uno, ¿verdad? Capacitores en serie. Vamos a suponer, ¿verdad? Que la ferretería hay estos tres tipos de capacitores, con capacitancia uno, 2 y 3. Y yo voy a asociar esos tres capacitores, porque esos tres capacitores son los únicos que tengo comercialmente hablando, ¿verdad? Disponible en el mercado. Entonces voy a asociar esos capacitores para tener una capacitancia equivalente. Es como si fuera que todo este sistema que está acá va a equivaler a un solo capacitor, ¿sí? Esos tres capacitores van a ser equivalentes a un solo capacitor cuya capacitancia es C equivalente, ¿sí? Bueno, en eso consiste la asociación de capacitores. Bueno, para capacitores asociados en serie, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estos dos puntos tienen una diferencia potencial B, ¿sí? Esa diferencia potencial se extiende por todo este conductor y también por todo este conductor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Acá se corta
Este es otro conductor. Voy a hacer como así. Este es otro conductor. Y después acá tengo otro conductor. ¿Qué es lo que pasa acá? La diferencia potencial entre este y este punto es diferente a la diferencia potencial entre estos dos puntos y diferente a la diferencia potencial entre estos dos puntos. ¿Sí? Quiere decir que cada capacitor tiene una diferencia potencial diferente. Esta diferencia potencial es amarillo menos lila, este es lila menos verde y este es verde menos azul. O sea, totalmente diferentes son todas las diferencias potenciales. ¿Qué es lo que tienen de igual? Que todas las cargas que almacenan los capacitores son iguales. ¿Sí? Todas son iguales. Entonces, esas dos propiedades son las que ustedes tienen que aprenderse bien. En capacitores en serie, las diferencias de potencial en los capacitores son todas diferentes y la suma de B1 más B2 más B3 me da la diferencia potencial total. Eso por un lado. Y por otro lado, que las cargas en todos los capacitores son, son iguales. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Para poder calcular un capacitor equivalente, lo que hacemos es que la diferencia potencial 1 es la carga dividido la capacitancia 1. La diferencia potencial 2 es la carga dividido la capacitancia 2. Y así con n capacitores. Y que yo sé que la diferencia potencial es igual a la suma de todas las diferencias de potencial. Si yo la diferencia potencial reemplazo por estos valores que están acá arriba, voy a tener que Q es igual, o sea, la diferencia potencial es igual a Q por 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 más 1 sobre Cn. Y la carga dividido la diferencia potencial, lo que me da es un capacitor equivalente. Esta es la diferencia de potencial total y esta es la carga total. Eso me da un capacitor equivalente. Entonces yo con esta fórmula que está acá, con esa relación, puedo obtener la capacitancia equivalente al asociar los capacitores en serie. ¿Sí? Ahora, capacitores en paralelo. Vamos a hacer otra vez el análisis con los colores. Este punto A se encuentra este potencial verde. Este punto B se encuentra todo un potencial azul. A y B están a una diferencia de potencial B. El capacitor C1, con capacitancia C1, tiene una diferencia potencial verde menos azul. Y el capacitor de capacitancia C2 tiene una diferencia potencial verde menos azul. ¿Qué es lo que pasa? La diferencia de potencial entre los dos capacitores es la misma. Entonces esa es una diferencia con respecto al asociado en serie. Y por otro lado, se tiene que las cargas en los capacitores son diferentes. ¿Sí? Es lo contrario a cuando está en serie. Acá las cargas son diferentes. Pero la carga total del capacitor equivalente va a ser igual a la carga, a la suma de las cargas de cada capacitor. Y ahí nuevamente yo despejo la carga 1 y la carga 2 y reemplazo en la ecuación, ¿verdad?, de carga total, que es igual a carga 1 más carga 2. Nuevamente reemplazo con los valores, tengo ahí carga total dividido la diferencia de potencial total B y tengo una capacitancia equivalente. O sea, al asociar en capacitor en paralelo, si yo quiero calcular la capacitancia equivalente, tengo que aplicar esa fórmula que está ahí. Bueno,
¿Entendieron de dónde salen esas fórmulas para en serie y en paralelo? ¿Entendieron eh, cómo identificar cuando están en serie y cuando están en paralelo? Si alguien tiene una duda, que hable y aclare ya ahora porque esto es tema de examen sí o sí, ya sea teórico o práctico. Bueno, vamos a ver ahora en ejercicios y vamos a, si es que quedan dudas ahí, vamos a despejar completamente. Por último, ahora lo que tiene que ver con esto es el almacenamiento de energía en capacitores y la energía de campo eléctrico. ¿Verdad? Como yo les dije, un capacitor lo que pasa es que se almacena energía, eh, potencial eléctrica. Y aquí está la fórmula con la que podemos obtener ese valor de energía almacenada en el capacitor. ¿Verdad? Donde se relaciona ahí la energía con la capacitancia, con la carga y, y demás. ¿Verdad? Bueno, tenemos este ejercicio donde, donde nos dice el enunciado: para la red de capacitores que se ilustra en la figura, la diferencia potencial a través de A y B es de 36 volts. Encuentre a la carga total almacenada en esta red, la carga en cada capacitor, la energía total almacenada en la red, la energía almacenada en cada capacitor y la diferencia potencial a través de cada capacitor. ¿Vale? Entonces, esto inicialmente no les va a dar el enunciado, solamente les da esta figurita. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Yo les recomiendo pintar con colores, y si no tienen colores, por lo menos con un bolígrafo, eh, este pintar, marcar así, y este marcar así, y este marcar así. ¿Para qué? Para que identifiquen cuáles son los puntos que están a un mismo potencial. Estos puntos en azul están a un mismo potencial. Después se corta, ¿verdad? O sea, este también está a un mismo potencial. Después se corta. Todos estos puntos que están acá en verde están a un mismo potencial. ¿Por qué? Porque están conectados, son conductores. Y todos estos puntos acá, pintados en amarillo, están a un mismo potencial. ¿Qué es lo que yo miro primero? La diferencia potencial entre este y este punto va a ser azul y verde. Diferencia potencial 1. Y la diferencia potencial entre estos dos puntos es verde y amarillo. No es igual a la primera, entonces va a ser diferencia potencial 2. Entonces ahí yo qué veo. Veo que mis capacitores tienen diferencia de potencial diferente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estos capacitores están en serie. Y así es como ustedes van a identificar cuando un capacitor está en serie y cuando está en paralelo. El caso que tenemos ahora, el dibujito, ustedes al toque habrán identificado está en serie. ¿Por qué? Porque está uno seguido del otro. ¿Verdad? Pero el siguiente ejercicio yo les voy a mostrar un circuito y ahí es donde se torna un poco más complicado saber cuál está en serie y cuál está en paralelo. Entonces, nosotros acá, con esta técnica que les mostré, así yo quiero que hagan y no se van a confundir nunca, ¿verdad? Entonces, llegamos a la conclusión. Diferencia potencial diferentes en los capacitores están en serie. Quiere decir que las cargas en los capacitores son iguales. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir resolviendo el ejercicio. ¿Verdad? El ítem A. El ítem A lo que nos pide es la carga total almacenada en esta red. ¿Verdad?
La carga total es lo que queremos calcular. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos la diferencia de potencial total. Esto es lo que sabemos. Sabemos que V es igual a 36 volts. No sabemos la carga total y tampoco sabemos la capacitancia total. Sabemos la capacitancia de cada capacitor. Vamos a ver si podemos ecuacionar todo lo que sabemos. Sabemos que 150 por 10 a la menos 9, que es la capacitancia del primer capacitor, es igual a la carga de ese capacitor dividido su diferencia de potencial. Sabemos que 120 por 10 a la menos 9 es igual a la carga de ese capacitor dividido su diferencia de potencial. Pero no sabemos cuál es la diferencia de potencial 1, tampoco sabemos cuál es la diferencia de potencial 2. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que la diferencia de potencial total es igual a la diferencia de potencial 1 más la diferencia de potencial 2. Ok, con eso, ¿qué podemos hacer? Podemos igualar acá las cargas y sacar una relación entre diferencia de potencial 1 y diferencia de potencial 2 y introducir eso a esta ecuación que está acá, que básicamente va a ser demostrar la ecuación de capacitor equivalente. Otra forma es decir, bueno, estos dos capacitores equivalen a un capacitor único que tiene una capacitancia equivalente, que tiene una carga Q total, que está porque están en serie, y su diferencia potencial es B. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo que C equivalente es igual a la carga dividido la diferencia de potencial total, que yo ya sé como dato. Y yo tengo la capacitancia de los dos capacitores, entonces puedo calcular la capacitancia equivalente. Como están en serie, esta es la fórmula. De acá yo obtengo mi C equivalente, capacitor equivalente. La capacitancia equivalente entonces va a ser de 6,667 por 10 a la menos 8 Faraday. Y con eso yo vengo acá y despejo lo que viene siendo la carga, ¿verdad? C equivalente por la diferencia potencial total. 6,667 por 10 a la menos 8 multiplicado por la diferencia potencial total, que es de 36 volts. Y eso me da 2,4 microcoulomb. Si yo hago eso que dije acá arriba, que es despejar Q, igualar ambos miembros, y eso reemplazar acá, o sea, tener una ecuación, en un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas, resuelvo el sistema de ecuación, va a salir exactamente este mismo valor, ¿verdad? De 2,4 microcoulomb. Bueno, entonces esa es la carga total almacenada en esa red. Después nos dice la carga en cada capacitor. Y la carga en cada capacitor va a ser 2,4 microcoulomb. ¿Por qué va a ser 2,4 microcoulomb? Porque los capacitores están en serie. Y al estar en serie, las cargas en todos los capacitores es igual a la carga total en el sistema. Propiedad de capacitores en serie. Después tenemos la energía total almacenada en el sistema. Bueno, para calcular la energía total almacenada en el sistema, yo aplico la fórmula que vi antes, ¿verdad? Vamos a ponerle la energía total. Igual a un medio de la C equivalente por la diferencia de potencial total. ¿Por qué uso la C equivalente? Porque la C equivalente es de todo el sistema y me está pidiendo la energía de todo el sistema. 1 sobre 2 por 6,667 por 10 a la menos 8 por 36 al cuadrado. Eso me da 43,2 micro y es energía, entonces se mide en joules.
Bueno, después me dice la energía almacenada en cada capacitor. Para calcular la energía almacenada en cada capacitor, yo lo que tengo que hacer es el capacitor uno va a ser un medio por la capacitancia uno por la diferencia de potencial 1 al cuadrado. También puedo usar otra ecuación porque yo no tengo la diferencia potencial uno. Entonces, como yo no tengo la diferencia potencial uno, lo que puedo hacer es reemplazar eh, la diferencia de potencial por su equivalente, que es la carga dividido la capacitancia uno al cuadrado. ¿Eso de dónde sale? Esto sale de que capacitancia uno es igual a la carga dividido la diferencia de potencial uno. Despejo la diferencia de potencial y sale, ¿verdad?, esa ecuación. Bueno, y esto eh, me da un medio por o al cuadrado sobre C1. Y esto, si reemplazo numéricamente, me da 19,2 microjoules. Y lo mismo hago para el otro capacitor. Un medio por la carga total dividido la capacitancia 2. Esto me da 24 microjoules. Bueno, y por último el ejercicio nos pide la diferencia potencial a través de cada capacitor. B1 y B2 es lo que nos pide. Y eso, como le dije, yo puedo calcular B1 es igual a carga dividido C1 y B2 es igual a carga dividido C2. Y ahí tengo, esto sale 16 volts y esto sale 20 volts. Y ahí está resuelto el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna consulta? Este es el ejercicio que les comenté, darlo ya resuelto para agilizar un poco. Dice, calcule la diferencia potencial en C, o sea, en este capacitor, entre estos dos puntos lo que pide la diferencia potencial. Nos da la capacitancia de ese capacitor cuando entre los extremos A y B, o sea, entre los extremos totales, vamos a decirle, se establece una diferencia potencial de 1200 volts. Inicialmente los capacitores estaban descargados. Bueno, eh, y el ejercicio les da este dibujo, ¿verdad? Ahí sí yo puedo decir, bueno, estos dos están en paralelo, que es el de 80 y el de 40. Esos dos están en paralelo, pero después, no sé, este que cruza acá, eh, ¿cómo yo sé si están en paralelo, si están en serie, ¿verdad? Bueno, o sea, ahí es donde esto de pintar en colores te ayuda, y ir calculando capacitores equivalentes de a poco también te ayuda para ir simplificando de a poco el circuito, ¿verdad? Inicialmente tenemos esta situación, ¿verdad? Yo pinto de un mismo color los conductores que se tocan, ¿sí? Entonces yo puedo decir ahí cuáles tienen la misma diferencia de potencial y cuáles no. En este caso, el primero que yo veo es este y este, que tienen los dos diferencia potencial amarillo-verde. Amarillo-verde, amarillo-verde. Entonces, voy a calcular un capacitor equivalente para estos dos y voy a borrar esto y voy a poner un solo capacitor acá, con capacitancia C equivalente, que es lo que hice acá. Dibujo todo el mismo circuito
Pero ya reemplazo esos dos que están en paralelo por este que va a ser uno equivalente. Y ahí que yo veo que estos dos están en serie. ¿Por qué? Porque este es azul amarillo y este es amarillo verde. La diferencia de potenciales son diferentes. Entonces, yo puedo ya calcular ahí un capacitor equivalente entre estos dos. Ahí voy a borrar estos dos y voy a dibujar un solo capacitor que va a tener una capacitancia equivalente 2. Y ahí dibujo y tengo este circuito que está acá. ¿Sí? Ahora, a ver cuál fue el siguiente. Yo veo que este es azul verde, azul verde. Entonces, estos dos que están acá tienen la misma diferencia de potencial. Yo puedo decir que están en paralelo. Entonces voy a borrar estos dos y voy a dibujar un solo capacitor acá que me va a representar a esos dos, que es lo que se hizo acá. ¿Ok? Ahora yo veo, este es azul, lila o rosado, no sé. Azul, lila y lila verde. Entonces estos dos están en serie porque tienen diferencia de potencial. Voy a borrar estos dos y voy a dibujar un solo capacitor que tenga una capacitancia equivalente. Ahí está. Y acá tengo azul, verde. Están en paralelo. Voy a calcular un capacitor equivalente así, que es lo que está acá. Y estos yo veo que tienen diferencia potencial diferente, están en serie. Y puedo representar así. Yo tengo esta diferencia potencial porque me dijo el ejercicio que entre A y B hay una diferencia de 1200 volts. Este capacitor equivalente yo me fui calculando de a poco, o sea que tengo ese capacitor equivalente. Entonces puedo calcular esta carga total que tiene mi sistema. Esa es la carga total. Ahora, ¿de dónde salió este? Salió de una asociación en serie. Entonces yo puedo decir que este capacitor y este capacitor tienen la misma carga. Y ahí que calculo, tengo ya las cargas, tengo las capacitancias, calculo la diferencia potencial entre cada capacitor. Después, este capacitor, ¿de dónde salió? Salió de una asociación en paralelo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la diferencia total, o sea, la diferencia potencial entre este capacitor es igual a la diferencia potencial acá, para los dos. Entonces, ¿qué yo calculo? Calculo la carga. Carga equivalente 4, carga equivalente 3. Ahora, este capacitor 3, equivalente 3, ¿de dónde salió? Salió de acá, de esta asociación. Esta asociación fue en paralelo. Y ahí está mi capacitor C, que es el que me pidió el problema. ¿Qué me pide? La diferencia potencial de ese capacitor. Entonces, como este C equivalente 3 resultó de asociar en paralelo estos dos, quiere decir que la diferencia potencial entre este y este va a ser igual a la diferencia potencial entre este y este, y va a ser igual a la diferencia potencial entre este y este. Entonces ahí yo calculo la diferencia potencial en mi capacitor C. Y ahí está resuelto el ejercicio. ¿Es largo? Sí, es largo. Es ir avanzando hasta simplificar lo más que se puede y después es volver para atrás y llegar a obtener lo que necesitas. Ese le voy a dejar a ustedes para que vayan practicando. Pero para que vean, ¿verdad? Eh, cómo ayuda bastante tener estos colores, ¿verdad? Bueno,
¿Alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio? Bueno, tienen acá resuelto el ejercicio, ¿verdad? Así que si se confunden, pueden ir viendo y ver cómo se resuelve básicamente. Bueno, vamos a ver por último dieléctricos y hacer este ejercicio para terminar la clase, ¿verdad? Bueno, ¿qué son dieléctricos? Dieléctricos son los aislantes, ¿sí? Em, los dieléctricos tienen varias propiedades, entre ellas, una de las características que tienen, ¿verdad?, es la constante dieléctrica del material. Esta constante dieléctrica es una constante que es única para cada material aislante, ¿sí? Entonces, el enunciado les puede dar como dato esta constante dieléctrica, ¿verdad? Y lo que me da esta constante dieléctrica es una relación entre una propiedad o una característica de, de la situación que yo tengo con el dieléctrico comparado con la misma situación, pero en vez del dieléctrico hay vacío, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿qué está comparando? La capacitancia de un capacitor que en medio tiene un dieléctrico versus la capacitancia que tiene un capacitor que en medio de las dos placas o en medio de los dos conductores tiene vacío, ¿sí? Entonces la relación entre esas dos capacitancias lo que me da es la constante dieléctrica del material. Y lo mismo pasa con el epsilon, ¿verdad? El epsilon que tanto usamos nosotros es la permitividad del vacío, el epsilon sub 0. Y cada material tiene su permitividad eléctrica. Entonces esta constante dieléctrica lo que relaciona es esa permitividad del dieléctrico con la permitividad del vacío. Ok. Luego hay otro concepto, otro valor que es la susceptibilidad eléctrica. Si les da la susceptibilidad eléctrica, básicamente lo que les da es una forma de calcular esta constante dieléctrica, que es 1 más la susceptibilidad eléctrica. Y con esa constante dieléctrica van y calculan acá lo que quieran calcular. Bueno, y ahí está la relación que les dije, ¿verdad? Relaciona la permitividad del dieléctrico con la permitividad del vacío. Y esto es aplicable para la ley de Gauss y también para la densidad de carga, ¿verdad? Para los capacitores o para cualquier cosa que en vez en vez del vacío haya en vez del vacío haya haya un dieléctrico, entonces se utiliza, ¿verdad?, esta constante dieléctrica del material, ¿verdad? Si se acuerdan, la ley de Gauss era E por dA igual a la carga encerrada dividido epsilon sub 0. Usábamos epsilon sub 0 porque estábamos en el vacío. Ahora en vez de usar epsilon sub 0, lo que tenemos que usar es epsilon, ¿verdad?, del material, del dieléctrico. ¿Y a qué es igual epsilon sub 0? Es igual a K. A qué es igual epsilon es igual a K por epsilon sub 0. Y de ahí lo que hacemos es eh, reemplazamos y tenemos esto que está acá ahora. Tenemos K multiplicando ahí a este lado. ¿Por qué? Porque antes estaba dividiendo.
multiplicándole al epsilon sub 0. Bueno, es básicamente eso, es reemplazar epsilon sub 0 por k por epsilon sub 0. Bueno, y acá les voy a explicar algo, ¿verdad? Les voy a explicar más o menos este ejercicio y después todos los ejercicios dieléctricos son así. Bueno, el espacio entre las placas paralelas de un capacitor está ocupado por dos bloques de dieléctrico, uno con constante K1 y otro con constante K2, que se ve ahí en la figura. Cada bloque tiene un espesor de D sobre 2, acá tiene que ser D sobre 2, donde D es la distancia entre las placas. Muestra que la capacitancia es C y esa ecuación que se ve ahí. Bueno, tenemos un capacitor de placas paralelas que tiene dos dieléctricos en medio, no tiene vacío. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Podemos considerar que entre estos dos dieléctricos hay una placa conductora. ¿Qué es lo que hace esa placa conductora? Hace que yo tenga un sistema de esta forma, donde acá tengo el dieléctrico de K1 y acá tengo el otro dieléctrico de K2. Y es como si fuera que tengo un sistema, o sea, unos capacitores asociados en serie, donde uno tiene un dieléctrico K1 entre sus placas y el otro tiene un dieléctrico K2 entre sus conductores. Y este capacitor va a tener una capacitancia y este va a tener otra capacitancia. Y yo lo que quiero es la capacitancia equivalente, ¿verdad?, de este dieléctrico. Entonces lo que me conviene es calcular la capacitancia 1, que yo sé para placas paralelas, que yo sabía que era epsilon sub 0 por A dividido, A es el área de la placa, ¿sí? Dividido la distancia que separa las dos placas. Y yo sé que la distancia que separa es D sobre 2, ¿verdad? Pero como nosotros tenemos un dieléctrico, ya no es más el vacío, entonces este epsilon sub 0 se multiplica por K1, ¿ok? Y lo mismo pasa con el capacitor 2. Yo tengo epsilon sub 0 por A dividido D sobre 2, pero en vez de epsilon sub 0 es K2 por epsilon sub 0. ¿Por qué? Porque ya es un dieléctrico con una constante dieléctrica K2. ¿Y qué más yo sé? Yo sé que C equivalente puedo calcular con esta ecuación. Acá yo tengo 1 sobre C equivalente es igual a D sobre 2 sobre K1 por epsilon sub 0 por A más D sobre 2 sobre K2 epsilon sub 0 por A. Acá que yo tengo D sobre 2 por 1 sobre epsilon sub 0 por A multiplicado 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Y si esto yo despejo, ¿qué es lo que tengo? Tengo que C equivalente es igual a. Vamos a hacer bien. 2, este es epsilon sub 0. 2 epsilon sub 0 por A, pasa multiplicando, dividido D por 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Si esto despejamos bien para que quede como quiera ahí el enunciado, 2 epsilon sub 0 por A sobre D. Y esto va a ser K1 más K2 sobre K1 por K2. K1 más K2 paso para arriba. Entonces queda abajo y queda así.
Esa transformación algebraica nomás para que quede como nos pide el enunciado, ¿verdad? Básicamente eso. Esa es la única diferencia que tenemos cuando tenemos un dieléctrico. Se utiliza esa constante dieléctrica. No se utiliza solamente Epsilon sub cero, se multiplica por la constante dieléctrica para tener la permitividad del material dieléctrico, ¿verdad? Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? Les dejo este ejercicio, ¿verdad? Y yo les recomiendo siempre hacer este tipo de dibujitos, ¿verdad? Para tratar de entender un poco cómo lo que es, porque si vemos así decimos hijo de puta, si vemos así decimos hijo de puta, es complicado. Pero si tratamos, si analizamos y vemos el equivalente, se va a simplificar suficiente, ¿verdad? El ejercicio. Después acá les dejo dos ejercicios propuestos que, bueno, es para practicar un poco. Tres sigue. Este es de dieléctricos. Para que practiquen un poco, ahora ya están ahí resueltos. Bueno, y si no tienen ninguna duda, vamos a dejar hasta acá la clase de hoy.